tengo una consulta. Es que estaba mirando, nosotros tenemos la entrega de la actividad hasta el 24 y son dos PDFs donde debemos hacer unas actividades o como unos ejercicios, ¿sí? Sí, sí. Pero adicional, vi en mi correo hoy que nos llegó como tal la modificación de fechas del calendario y dice que el cierre del segundo corte es el 21. Entonces me preocupé y no sé si cargamos normal el 24 hay lío. No, 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 yo les dije a ustedes el 24 y yo me sostengo en esa fecha. Ya me arreglaré allá con la universidad, pero yo les dije a ustedes que el 24, ahorita, hoy no les puedo decir, me entregan eso el domingo, porque de pronto ni han arrancado. Entonces, no, frescos, háganlo, tómense hasta el miércoles, porfa, suban eso sí, ese día, porque tengo que entrar a revisar taller por taller, ejercicio por ejercicio, para poderlo evaluar, ¿ok? Entonces, Listo, venga, profe. ¿y cuándo le llegó ese correo? Pues yo no tengo claro cuándo me llegó, voy a mirar de una vez porque yo lo vi esta mañana. Esto Miércoles. me llegó, a ver, ¿cuándo dice las modificaciones? ¿Dónde estará? Ay, profe, lo voy a buscar y No, ahorita te tranquila, digo tranquila. cuándo. Sí, no, no, no hay ningún problema. Era simplemente por si lo tenías de pronto por ahí presente. Pero no, digamos que el mensaje es los talleres, que son dos, los pueden entregar hasta el miércoles, ¿ok? Y el examen sí es este fin de semana. Profe, los talleres se pueden entregar en un mismo Excel los dos junticos, porque Sí, los sí, dos van de sí. la mano, ¿cierto? Bueno, Sí, frescos, no hay ningún problema por eso. Lo pueden entregar en uno solo, en un solo archivo y ya yo sé que ahí vienen los dos y los evalúo. No sé qué otras dudas puedan tener, qué preguntas tienen al respecto. profe, no, nada, pues yo ya lo hice y yo le mandé el taller a usted como esta semana, no me acuerdo, como preguntándole si tenía de pronto algún error o algo, pero pues yo me Ay, imagino que usted está pucha, muy no, ocupado. sí, no lo he podido revisar, María, Ah, perdóname, no, pero tranquilo, yo este fin entiendo. de semana, que es puente, voy a revisarlo y digamos que vas a tener apenas el momento para ajustarlo. No te preocupes que igual tampoco son tan complejos como para decir, ay, no, te lo voy a devolver porque no, pero sí lo voy a revisar y te lo contesto. Pero no puedo, por lo menos No, tranquilo. mañana, mañana no puedo, pero sí el fin de semana te lo contesto. ¿Listo? Ah, no, tranquilo, sí, sí, Perdón, no lo perdón. quise, no lo quise subir de una vez porque pues por lo que me pasó el primer recorte, que subí todo antes y que usted había dado modificación, pues como las pautas después, entonces sí me da como nervio subirlo, pero no, no hay ningún problema, sino que como trabajo este fin de semana, no tengo el tiempo suficiente como para estar Ah, haciendo los talleres y los sí. exámenes, entonces por eso lo hice como con tiempo. Ay, perdón. Sí, no, pero he estado totalmente No pasa atareado. nada, igual es hasta el 24, tengo tiempo. Listo, María. Listo, listo. Gracias por la comprensión. Bueno, muchachos, entonces, venga, pero ¿qué es esto? ¿Un matriarcado acá? Dios, estoy solo. Bueno, hoy vamos a hablar, voy a compartir pantalla para que tratemos el siguiente. Vamos a ver un estado financiero que es muy chévere y que es especial para los administradores de empresas, ¿ok? ¿Por qué? Porque es ese estado financiero que dice, ay, ¿ustedes ya están viendo mi diapositiva? Sí. Sí, señor. Sí, Ay, profe. muchas gracias, muchas gracias. Espérenme, perdón que se me dañó algo acá. Miércoles, no sé qué hice. Esto está raro. Bueno, entonces les comentaba que este es un estado financiero específico para ustedes los administradores de empresas. ¿Por qué? Porque digamos que aquí vamos a detectar, es más, así se llama el estado, usos y fuentes. Entonces vamos a detectar en qué gastamos el dinero y cuáles son nuestras fuentes de ingreso, ¿ok? Y eso genera un estado financiero. Básicamente, este estado financiero que vamos a ver el día de hoy es como el insumo o digamos que aquí vamos a poder
ir como metiéndonos suavemente en lo que es el estado de flujos de efectivo, ¿ok? Entonces, véanlo con esos ojos de mucho interés desde ese punto de vista porque es bastante, yo digo que este estado financiero, y va a sonar raro y no me van a malinterpretar, porfa, pero es un estado financiero bonito, ¿ok? No soy mucho de usar la palabra bonito, pero este es bien interesante precisamente porque nos permite eso, identificar claramente qué es un uso, es decir, qué es lo que, en qué me estoy gastando la plata, pero en por dónde está llegando ese dinero, ¿ok? Entonces es bien interesante, ¿listo? Permítame, yo me ubico porque es que aquí hice un daño y estoy perdido, no sé qué lo hice. Ay, ya lo encontré, listo. Es mucho corre-corre. Cuando uno se atrasa por alguna razón en otro espacio académico, esto le pasa factura de estrés a uno. Pero bueno, entonces, ay, no, esta presentación, es que tengo un archivo en Excel, porque es que lo vamos a trabajar en Excel directamente. No encuentro el Excel. Regáleme en un minutico, porfa. Perfecto, ya lo encontré, listo. Si no encuentro ese archivo, después me, me vuelvo loco y no es lo mismo explicarlo en PowerPoint que explicarlo en Excel, ¿ok? Entonces, bueno, tal y como les decía, este estado de usos y fuentes, digamos que lo ha reemplazado el estado de flujos de efectivo, ¿sí? Porque es más completo, es más robusto, pero este estado a nivel interno se sigue utilizando. Y vuelvo y digo, esto lo utilizan mucho los gerentes, ¿ok? Precisamente para saber en qué se están gastando la plata y por dónde llega la plata. Entonces, cuáles son esos recursos que dispone y cómo los puede utilizar al interior de la organización. Entonces, básicamente, vamos a hablar aquí del famoso estado de fuentes y usos, que tiene unas características específicas. La primera que es, digamos que una de las preguntas que se hace cualquier gerente es, ¿de dónde salió el dinero y en qué se gastó? ¿Cómo se está financiando la firma? ¿Cómo se está apalancando la empresa? Esas son preguntas que muchos de ustedes se van a realizar o se van a estar planteando a lo largo de su vida profesional. Otro tema es que estas preguntas, de dónde salió el dinero y en qué se gastó y cómo se está financiando la empresa, eh, esas preguntas que también se las hacen los gerentes de bancos que le prestan a la empresa, se pueden responder con este estado, con el estado de fuentes y usos o como también se le conoce, estado de cambios en la situación financiera. ¿Ok? Eh, un tercer aspecto es que este estado de fuentes y usos se origina en la comparación del estado de situación financiera en dos periodos determinados. De tal manera, se deduce de dónde obtuvo una empresa recursos financieros y qué destinación se dio a tales recursos. Entonces ya tenemos una regla, ¿ok? Tenemos que comparar dos periodos contables, 2 años contables, ¿listo? Otra característica es miércoles. El flujo de fondos de una empresa debe ser considerado como un proceso continuo. Para cada utilización de fondos debe haber una fuente que lo provea. Si no pasa esta regla, básicamente, ¿qué estoy haciendo yo? Endeudándome para poder sacar adelante los proyectos. O lo que es peor, no me endeudo y no hago nada en relación al crecimiento de la empresa. Y los dos aspectos son igual de malos, ¿ok? Y la quinta característica, en estricto sentido, los activos de una empresa representan usos netos de fondos. Los pasivos y patrimonio representan las fuentes, es decir, de dónde vienen los recursos. Y esto podría suceder exactamente en una empresa que comienza, pero en una empresa en marcha las cosas se comportan muy diferente. Y eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Entonces, vamos a hablar primero de las fuentes, o sea, de dónde provienen los fondos que va a utilizar una organización. Entonces, básicamente los fondos, en principio, vienen de las utilidades que ha tenido la empresa y esas utilidades muchas veces
las utilidades no se pagan en forma de dividendos a los socios, sino que se les dice, mire, tengo tal y tal proyecto, quiero reinvertir su utilidad. Ah, bueno, listo. Si un accionista ve que el negocio está funcionando, si el accionista ve que la empresa va por buen camino y sobre todo ve que la empresa está siendo bien administrada, ellos casi que esta utilidad no la solicitan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para ellos es mejor que sus recursos sigan siendo explotados en esa empresa porque a futuro los rendimientos van a ser mayores. ¿Ok? Entonces, la primer fuente de fondos es las utilidades. ¿Ok? Segundo, la depreciación y otros cargos hechos al estado de resultados que no impliquen salida de efectivo en el periodo analizado también pueden ser utilizados como fondos. ¿Ok? Esto lo vamos a ver en un ejercicio. No se afanen si digan, pero ¿cómo así? Si la depreciación no me significa que, no me representa que ingrese dinero. Entonces, no, tranquilo. Ahorita lo miramos y vamos a hacer un análisis de cada una de esas partidas. El aumento en los pasivos, es decir, cuando yo adquiero deuda, eso me genera fondos y son fondos que yo voy a tener que poner a trabajar de inmediato o de lo contrario, los intereses me van a devorar vivo. ¿Listo? Y el cuarto es la disminución de activos. ¿Ok? Entonces, digamos que estos son los 4 aspectos que me pueden llegar a generar fuente de fondos en una organización. Ahora, ¿cómo los puedo yo gastar? ¿Cómo puedo hacer uso de esos fondos? Pues básicamente en estos aspectos. Primero, con el aumento de activos. Yo puedo destinar esos recursos, esas deudas que adquirí, esas utilidades que reinvirtieron, las puedo utilizar para comprar más máquinas, para comprar bienes raíces, bodegas, oficinas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Yo lo que hago es que tengo que invertir esos recursos en la organización, ¿ok? ¿Cómo más los puedo usar? Disminuyendo mis obligaciones. ¿Ok? Si tengo alguna obligación que me está devorando, una obligación por ahí que tengo en dólares y el dólar cada día subiendo más, entonces lo que hago es genero un plan para matar esta obligación de una buena vez y quitarme ese yugo, pero obviamente pues voy a tener que hacerlo utilizando recursos de la organización. En tercer lugar, todo lo que se denomina, lo que se conoce como las pérdidas netas. Allá también van a parar esos usos, ¿ok? Allá voy a tener que destinar recursos para suplir esas pérdidas. En cuarto lugar, todo lo que se conoce como el pago de dividendos o reparto de utilidades. Eso también es un uso, es decir, ¿cómo saco yo recursos del bolsillo de la empresa? ¿Para qué? Para pagar dividendos o repartir utilidades entre los accionistas. Y la última, todo lo que tiene que ver con la readquisición de acciones. Es decir, cuando yo saco al mercado acciones, pero veo que no se están moviendo, veo que no las están comprando, entonces lo que hago es salgo al mercado y las vuelvo a comprar. ¿Ok? Entonces saco recursos de la organización y los reinvierto en volver a adquirir esas acciones. ¿Ok? Eh, Digamos que aquí ya viene lo que es la presentación del estado de fuentes y usos de fondos. Entonces, en primera instancia vamos a ver lo que son las fuentes y cómo se presenta eso en un estado financiero. Entonces, tomamos primero lo que es la utilidad o la pérdida del ejercicio del último periodo. O sea, solamente vamos a tomar esa, digamos que la primera condición que nos pone es tomar la utilidad o la pérdida del último periodo, les vamos a sumar la variación en la depreciación acumulada y luego le vamos a sumar la variación en activos diferidos, es decir, sumando si es una reducción, o sea, que es igual a una fuente, o restando si es un aumento, es decir, es un uso. Puede que aquí no entiendan, no estén todavía comprendiendo lo que les estoy diciendo, pero tengan en cuenta estas reglas, porque las vamos a utilizar ahorita en el Excel. Y esto me va a generar una primer sección en el estado de fuentes y usos denominado generación interna de recursos. Entonces, repito, la utilidad o la pérdida neta del ejercicio del último periodo, la variación en la depreciación acumulada. ¿Qué entienden por variación? ¿Algo que cambia? Sí, ¿Que puede subir o bajar?
Perfecto. Eso Sí, es es un una cambio variación. constante. Ok, pero ¿qué hago yo para determinar aquí esa variación en la depreciación acumulada? ¿Qué tengo que comparar? ¿El estado de resultados? Eh, bueno, digamos que aquí lo que vamos a hacer es analizar el estado de situación financiera. Pero ¿cómo hago para determinar esa variación que tengo que comparar? De pronto el costo de las cosas cuando se compraron y el tiempo que llevan de uso. Bueno, esa es una buena respuesta, aunque es mucho más fácil la respuesta que estoy pidiendo. Es simplemente la variación la determino porque estoy comparando dos periodos. ¿Ok? Esa es la variación, simplemente porque resulta de la comparación de dos periodos contables que estoy comparando. ¿Ok? Y también se calcula la variación en activos diferidos. ¿Ok? Entonces, eso me va a dar, en primera instancia, la generación interna de recursos. Pero no es el único componente. Tengo otro componente a nivel de fuentes, que es el total de fuentes de corto plazo. ¿Y cómo la calculo? Entonces tengo la reducción en activos corrientes. Uy, mi chica, ¿qué pasó aquí? Reducción en activos corrientes. Y aquí obviamente no puedo incluir la caja y bancos. Y ahorita les digo la razón por qué no la podemos incluir. Y tengo que contemplar el aumento de pasivos corrientes. ¿Ok? Con eso voy a tener el total de fuentes de corto plazo. ¿Listo? Ahora, el último componente son las fuentes de largo plazo. ¿Y qué son? Entonces, debo contemplar la reducción de activos fijos brutos sin incluir la depreciación. Debo contemplar la reducción en otros activos sin incluir los activos diferidos. Debo contemplar el aumento en el pasivo a largo plazo y debo contemplar el aumento en el patrimonio sin incluir la utilidad neta del ejercicio del último periodo. ¿Por qué? Porque es que esa la estamos utilizando acá en el primer punto, donde dice utilidad o pérdida neta del ejercicio, pero del último periodo. Entonces no puedo replicarlo en dos momentos. Solamente lo debo contemplar cada ítem en una sección específica. ¿Ok? Y ese total de fuentes a largo plazo, ¿cómo calculo el total de fuentes? Entonces, pues sumo el total, la generación interna, que es este 1, el total de fuentes de corto plazo, que es el 2, y el total de fuentes de largo plazo, que es el 3. Eso me va a dar el total de fuentes. ¿Ok? Ahora debo calcular el total de usos. ¿Cómo lo saco? Entonces, primero tengo los usos de corto plazo. Entonces voy a contemplar el aumento de activos corrientes. Vuelvo y digo, no incluye caja y bancos. Este valor de caja y banco lo vamos a contemplar para comprobar si el estado nos quedó bien resuelto o no. ¿Listo? Y debemos también agregarle la disminución de los pasivos corrientes. Eso me va a dar el total de usos de corto plazo. Eso como primer aspecto de los usos. Y en segundo, los usos a largo plazo. Y ahí están entonces el aumento de activos fijos brutos sin incluir la depreciación, el aumento de otros activos sin incluir los activos diferidos, la reducción del pasivo a largo plazo y la reducción del patrimonio sin incluir la utilidad neta del ejercicio del último periodo. ¿Ok? Eso me va a dar el total de usos a largo plazo y si yo sumo el 4 y el 5, que es total usos de corto plazo y total usos de largo plazo, me va a dar mi total de usos. ¿Ok? Hasta aquí no hemos hecho nada. Esto es pura carreta. Ahorita cuando llegamos al ejercicio es que vamos a empezar a corroborar. Y luego de que hemos calculado nuestras fuentes y nuestros usos, tenemos que validar que el ejercicio nos quedó bien. ¿Ok? ¿Y cómo lo validamos? Pues simplemente tomo el saldo del periodo anterior, que es el total de fuentes menos el total de usos. A eso le voy a tomar el saldo del periodo anterior de la caja y bancos. ¿Sí? Y eso me debe dar igual al saldo final acumulado que debe coincidir con el saldo de caja y bancos del último periodo. ¿Ok? Por eso es que en ningún momento, ni a nivel de fuentes ni a nivel de usos, contemplamos el saldo de caja y bancos. ¿Ok? Porque ese saldo de caja y bancos del último periodo es el que me va a decir, ah, el ejercicio sí quedó bien hecho. ¿Sí? Si no nos da, miércoles. Si no nos da igual el resultado del ejercicio con el último periodo
del saldo de caja y bancos, algo hicimos mal, ¿ok? Bueno, examen de idoneidad de fuentes y usos. ¿Qué es esa vaina? Digamos que la pregunta que se formula es si las fuentes y los usos son los que deben ser y qué tan costoso resulta para la empresa. Entonces, digamos que en primera instancia tenemos lo que era la generación interna de fondos, ¿ok? Entonces, todo negocio debe producir con base en su propia operación, es decir, con base en su objeto social que está desarrollando, ¿ok? Eh, digamos que esos recursos, debe estar generando recursos que sirvan a la misma empresa para atender todas las diferentes necesidades que tiene una organización, especialmente las de su propio crecimiento, ¿ok? Ahora, estos recursos, esta generación interna de fondos, esos recursos de operación deben suministrar por lo menos un 20% de las necesidades de operación. O sea que esta generación interna de fondos debe estar en capacidad de producirme un 20% de las necesidades de operación, aún considerando que el negocio está en pleno crecimiento. ¿Ok? Entonces, nótese lo importante que es esa generación interna de fondos. ¿Listo? Pero hay más componentes. Viene luego el determinar el crecimiento de la empresa. Y aquí viene algo bien importante y es que el crecimiento de la empresa se determina de acuerdo con el crecimiento de sus ventas y consecuentemente de sus activos de operación. ¿Ok? ¿Qué es eso de activos de operación? Es su capital de trabajo y ese activo fijo que es productivo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya de por sí decir activo fijo productivo ya es una redundancia porque el activo fijo necesariamente es aquel que se utiliza para el desarrollo del objeto social de la compañía. Entonces, sabemos que ese estado nos sirve para determinar el crecimiento de la empresa, nos sirve también para determinar el cubrimiento de las necesidades de financiación. Cuando una empresa no genera suficientes recursos para poder financiar su operación normal o sus ampliaciones o sus ensanches de planta, pues la fuente más inmediata son los créditos con entidades financieras o el aporte de socios, ya sea a través de préstamos que haga cada socio o con el aumento de capital. O si somos una sociedad anónima, con la puesta en venta de acciones. ¿Ok? Viene otro aspecto relevante que es la relación de la empresa con las entidades financieras. Digamos que lo normal es que las empresas recurran cada año en una mayor proporción al crédito bancario, en la medida en que van creciendo sus operaciones. ¿Ok? Digamos que es una relación directamente proporcional. En la medida en que yo acudo al banco, mi empresa va creciendo. Pido un préstamo, es para que mi empresa crezca. ¿Ok? Luego viene la famosa relación de la empresa con sus dueños. Y en este punto, digamos que resulta conveniente para una empresa que cuando se emprendan ensanches de planta, ampliaciones de planta, los socios hagan aportes de capital con el ánimo de que el nivel de endeudamiento se mantenga dentro de parámetros adecuados. ¿Ok? Entonces, ahí es en donde, eh, digamos que la capacidad del gerente sale a flote. ¿Por qué? Porque es que el gerente es el que le va a decir a los socios, señores, tengo tal proyecto, mire lo que vamos a hacer, esto nos va a generar tales y tales rendimientos, vamos a tener tantas y tantas utilidades y las vamos a distribuir dentro de tal periodo. Pero para eso necesito que no haya distribución de utilidades. Miércoles. Habrá el que le guste, habrá el que no le guste, pero vuelvo y digo, todo esto es capacidad del gerente para negociar, ¿ok? El otro aspecto es la coordinación entre fuentes y usos según el plazo, ¿ok? Usos de largo plazo deben contar con fuentes de largo plazo y a usos de corto plazo deben corresponder fuentes de corto plazo. Esa es la norma general, ¿ok? Ahora bien, lo más importante es establecer cuánto suman los usos de largo plazo y detectar si hay suficientes fuentes de largo plazo para financiarlos o de lo contrario, se verá inmediatamente afectada la liquidez, ¿ok? Y el último es la idoneidad de otras fuentes y usos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Sucede que analizar
si otras fuentes y usos se mantienen dentro de parámetros que permitan afirmar qué tan significativos son dentro del total del movimiento de recursos de la compañía. Eso hay que analizarlo, hay que interpretarlo y desarrollar estrategias alrededor de eso, ¿ok? Pero vuelvo y les digo, esto lo vemos en el siguiente ejercicio. Entonces aquí tenemos un estado de situación financiera o un balance. Estamos comparando dos periodos. Recuerden que esa era la condición. Comparar dos periodos contables, el 2017 y el 2018. Ustedes dirán, uy, pero eso tan viejo, frescos. Es la misma cuestión. Esto se hace con un estado de situación financiera del 2019 al 2020 y tiene la misma implicación, ¿ok? Entonces aquí tenemos ese balance con nuestras cuentas, nuestro activo corriente, tenemos acá nuestro activo fijo y tenemos otros activos y nuestro total de activo, ¿ok? Total de activo, 280 millones para el 2017 y 355 millones para el 2018. Ya vamos a entrar a desglosar cada uno de estos rubros. Y a nivel de pasivos igual, tenemos un pasivo corriente, un pasivo a largo plazo, un total de pasivo 2017 por 160 millones 800 y 2018 163 millones 300 mil pesos. Y a nivel de patrimonio, tenemos nuestro patrimonio con un total de patrimonio de 119 millones 200 para el 2017 y 191 millones 700 para el 2018. Total pasivo más patrimonio 280 millones 2017 y 355 millones 2018. Esas son las cifras a grandes rasgos de esta compañía que vamos a analizar, ¿ok? ¿Qué hay que tener en cuenta? Y en la medida, venga, yo voy a anotar esto porque eso siempre se me olvida y no voy a pasar vergüenzas con ustedes. Entonces tenemos cuenta, tenemos fuente y uso. Eso es una tablita que tenemos que hacer siempre, ¿ok? Entonces, en cuenta colocamos activo, pasivo y el patrimonio. ¿Listo? El activo me disminuye en las fuentes y me aumenta en los usos, ¿ok? El pasivo me aumenta en las fuentes y me disminuye en los usos, y el patrimonio me aumenta en las fuentes y me disminuye en los usos. Esa es la regla. Si usted se sabe esta regla, sabe hacer un estado de usos y fuentes, ¿ok? Entonces, no se diga más, nos vamos para nuestro archivo en Excel para mirar nuestro ejercicio. ¿Ahí están viendo el archivo en Excel? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Qué pena que les pregunte, pero me han pasado unas cositas en donde me pongo a hablar y hablar y hablar y las diapositivas no se están viendo. Entonces, por eso pregunto. Bueno, entonces aquí tenemos. Ah, mira, aquí ya lo había. eh, Una fue la imagen que tengo en la diapositiva porque decía 2017 y 2018 y aquí ya lo tengo con 2019 2020, pero es la misma, solo que aquí les iba a hacer la trampa y dije, eso de pronto me pelean porque los años son muy viejos, pero es tal cual. Aquí le podemos poner, pongámosle el año que es allí. Esto es 2017 y este es 2018. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos nuestro estado de situación financiera, nuestros activos, nuestro activo corriente, que lo conforma aquí está la caja y bancos con estos valores en el 2017, 4.320.000. Vuelvo y digo, esto es un estado financiero interno, ¿ok? No estamos haciendo nada para presentarlo ante alguna autoridad, por eso aquí las cuentas, aquí si fuera un estado de situación financiera real o para mostrar, pues aquí no llamaríamos caja y banco, sino lo llamaríamos efectivo y equivalente al efectivo y así, tal y como lo dice la norma. Pero como es un estado un estado financiero de uso interno, pues eso no nos afecta, ¿ok? Entonces, tenemos aquí nuestra caja y bancos con nuestro saldo en el 2017 y saldo en el 2018, nuestras inversiones temporales, 3.850.000 y 6.850.000, nuestras cuentas por cobrar comerciales, 32.600.000 y 49.050.000. Esto puede ser un buen indicador, ¿ok?
pero también puede ser un mal indicador. Buen indicador cuando estoy vendiendo y entonces pues para vender tengo que dar crédito, entonces me está aumentando la cartera porque, pues mi chica, estoy vendiendo mucho, ¿ok? Pero también puede ser malo porque de pronto no estoy haciendo gestión de cobro y mucha de esta cartera ya me está pasando a este año y ahí yo ya empiezo a tener un deterioro de cartera y posiblemente estoy corriendo el riesgo que no me paguen esas facturitas. Entonces, se puede ver desde, desde esas dos ópticas, ¿ok? Tengo también unas cuentas por cobrar a empleados, 4.580.000 al 2017 y 580.000 al 2018. Cuentas por cobrar diversas, 7.320.000 en el 2017, que se mantienen para el 2018. Un inventario en materia prima de 1.240.000 que se mantiene también para el 2018. Un inventario en productos de proceso de 6.390.000 para el 2017 y 1.390.000 para el 2018. Y un inventario en tránsito de 3.620.000 para el 2017 y 0 en el 2018. Otros activos corrientes no tuve en el 2017, pero en el 2018 ya contaba con 1.250.000. Total activo corriente 64 millones para el 2017 y 70 millones para el 2018. Activo fijo, entonces terrenos 32.500.000 para ambos periodos, perdón. Edificaciones 86.230.000 y 65.300.000 para el 2018. Maquinaria y equipo 59.060.000 y 125.600.000 para el 2018. Muebles y enseres 12.140.000 contra 5.400.000 para el 2018. Vehículos 10.460.000 y 15.600.000 para el 2018. Y esta cuentica aquí de depreciación acumulada la tengo resaltada porque esa juega un papel bien importante en el desarrollo de nuestro estado de usos y fuentes. Entonces tenemos la depreciación acumulada que siempre nos va a dar negativo en el estado de situación financiera, menos 45.600.000 para el 2017 y menos 68.700.000 para el 2018. Total activo fijo, 154.790.000 para el 2017 y 175.700.000 para el 2018. Otros activos, ¿qué tenemos ahí en otros activos? Tenemos lo que son las inversiones permanentes, 12.500.000 en el 2017 y en el 2018 no hay nada. Activos diferidos por 6.700.000 y 4 millones en el 2018. Otros activos por 2.010.000 en el 2017 y 10.300.000 en el 2018. Valor de otros activos 21.210.000 contra 14.300 del 2018. Y valorizaciones por 40 millones en el 2017 contra 95 en el 2018. Eso nos da un total de activos por valor de 280 millones para el 2017 y 355 millones para el 2018. A nivel de pasivos, pues tenemos un sobregiro, unas obligaciones financieras, unos proveedores, obligaciones laborales, todo lo que le debo a mis empleados, ahí lo debo tener reflejado, mis acreedores varios, impuestos por pagar, otros pasivos corrientes, y eso me da un total de pasivo corriente para el 2017 en 83 millones y en el 2018 97.980.000. Pasivo a largo plazo, entonces tenemos unas obligaciones financieras, unas cuentas por pagar a socios, unas obligaciones laborales, tenemos otros pasivos no corrientes y el total pasivo a largo plazo me da 77.184.000 contra 65.320.000. ¿Okay? Total pasivo, sumo tanto el pasivo corriente como el pasivo a largo plazo y me da 160.800.000 para el 2017 y 163.300.000 para el 2018. Y patrimonio, ya con esto acabamos. Capital social, la reserva legal, otra reserva, la revalorización del patrimonio, utilidades en ejercicios anteriores y la utilidad del ejercicio. ¿Ok? En este caso, pues nos dio 17 millones para el 2017 y 21.650.000 para el 2018. ¿Ok? Superávit por valorizaciones de 40 millones para el 2017 y 95 millones para el 2018. Eso me da un total de patrimonio por 119 para el 2017 y 191.700.000 para el 2018. Y total pasivo más patrimonio, 280 millones para el 2017 y 355 millones para el 2018. Y eso me da sumas iguales, tanto a nivel de activo, 280
como a nivel de pasivo más patrimonio y de 355 millones para el 2018. Y aquí tenemos los 355 millones. Es decir, tenemos dos estados de situación financiera equilibrados, y hay un comentario específico que nos hace el ejercicio, y es que la empresa decretó un pago de utilidades o dividendos por valor de 9.820.000 pesos. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando lo necesitemos. Entonces, lo primero que nos dice el ejercicio es calcule la diferencia. Entonces, usted tiene que sacar las variaciones entre este año 2017 y el año 2018. ¿Ok? Entonces, lo primero que empezamos es a restar. Entonces, de 4.320.000, bueno, esto se hace del 2018 al 2017. Entonces, aquí está la fórmula. C igual a C4 menos B4. Entonces, tomamos el 2018, 2.320.000, y le restamos los 4.320.000. ¿Listo? Eso nos da, miércoles, ya la dañé, ¿sí ven? Listo. Entonces, queda en ese valor, menos 2 millones. ¿Qué hice? Miércoles lo descuadré. ¿Sí ven? ¿Sí ven que lo descuadré? Aquí. Esto no es B4, sino C4, que igual este valor menos este valor. Entonces me da menos 2 millones la diferencia, ¿ok? Tengo que hacer esa diferencia para hallar cuál fue la variación, ¿listo? Entonces, lo mismo lo hago con el resto de cuentas. Inversiones temporales. Entonces, tomo 6.850.000 menos 3.850.000 me da 3 millones positivos. Cuentas por cobrar 49.050.000 menos 32 millones me da 16 millones positivos. Cuentas por cobrar a empleados, 580.000 menos 4.580.000 me da menos 4 millones. Cuentas por cobrar diversas me da 0. Inventario y materia prima me da 0. El inventario de producto en proceso, entonces 1.390.000 menos 6.390.000 me da menos 5 millones. El inventario en tránsito me da 3.620.000, o sea, 0 que tuve en el 2018 menos 3.620.000 me da menos 3.620.000 negativo. Otros activos corrientes, entonces no tuve en el 2017, pero en el 2018 tuve 1.250.000 menos 0 me da 1.250.000, y listo, ya tenemos ahí nuestro activo corriente calculada la diferencia. Nos toca hacer lo mismo con el activo fijo. Pues aquí a nivel de terreno no pasa nada, 32.500.000 menos 32.500.000 me da 0, 65.300.000 menos 86 me da 20 millones negativos, y así con cada una de las cuentas, ¿ok? Con maquinaria y equipo me da 66 millones positivos, con muebles y enseres me da menos 6.740.000, con vehículos me da 5.140.000, y la depreciación acumulada me da menos 23 millones. O sea, restando estos 68.700, le resto los 45.600, ¿ok? Y listo mi activo fijo. Y ahora mis otros activos. Entonces, 12.500.000, como en el 2018 no tuve, entonces 0 menos 12.500.000 me da menos 12.500.000. 4 millones de activos diferidos menos 6.700.000 me da menos 2.700.000. Otros activos, 10.300.000 menos 2.010.000 me da 8.290.000 positivos, y listo. Lo mismo hago con los pasivos. Sobre giro tengo menos 2.540.000, obligaciones financieras 8.080.000, proveedores tengo menos 5.256.000, obligaciones laborales menos 450.000, acreedores varios 5.530.000 positivos, impuesto por pagar 8.290.000 positivos, otros pasivos corrientes 710.000 positivos. Mi pasivo a largo plazo me da menos 9 millones en obligaciones financieras, en cuentas por pagar a socios menos 5.164.000, en obligaciones laborales 3.100.000, en otros pasivos no corrientes 800.000, y listo. Y me queda el patrimonio.
El capital social, 27 millones, en ambos periodos me quedan cero. Reserva legal, 6.780.000 positivo. Otras reservas, 2.700.000 positivo. Revalorización del patrimonio, 5.670.000 positivo. Utilidad de ejercicios anteriores, 2.110.000 menos. No tuvimos utilidad pues, de ejercicios anteriores en el 2018, entonces eso me da menos 2.110.000. Utilidad del ejercicio de este periodo. Entonces, digamos que tuvimos utilidad en el 2017 de 17.190.000 y en el 2018 21.650.000. Entonces me da una diferencia positiva de 4.460.000 y un superávit de valorizaciones por 55 millones. ¿Listo? Esa fue la diferencia que hicimos. Digamos que las restas que tuvimos que hacer para poder calcular si estamos en rojo o estamos en positivo con esas cifras. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice, ok, como aquí usted tiene unos valores negativos, esos valores negativos no le van a servir para nada. Usted tiene que convertirlos a valores positivos. ¿Y cómo lo convierte uno, un valor negativo en valor positivo? Calculándole el valor absoluto. ¿Ok? Entonces, simplemente con la fórmula ABS, entre paréntesis, la casilla. ¿Ok? Y ya con eso lo calcula. Ay, vean, sí, ahí es cuando descuadro estos. Entonces, esto que está negativo, si le pongo en valor absoluto estos 2 millones que están en negativo, le calculo el valor absoluto, es pasarlo a positivo. Entonces, 2 millones positivo, este valor se mantiene en 3 millones, no tiene problema. Este está negativo, entonces pasa a 4 millones, calculándole el valor absoluto. El cero no tiene ninguna incidencia. Menos 5 millones, su valor absoluto es 5 millones, menos 3.620.000 es 3.620.000. 1.250.000 se mantiene. Menos 20.390.000, su valor absoluto es 20.930.000 positivos. 66 millones se mantiene. Valor negativo de 6.740.000, su valor absoluto es 6.740.000. Este no tiene incidencia. Estos 23.100.000 que están negativos pasan por valor absoluto a 23.100.000 positivos. Y lo mismo con cada uno de los valores negativos, los convertimos a positivo, pero gracias al valor absoluto. ¿Ok? De esa manera, pues digamos que pasan todos los valores y quedan convertidos exactamente en positivos. ¿Listo? Ahí está la incidencia. Entonces, ya, ¿qué hemos hecho? A ese balance o a ese estado de situación financiera le hemos calculado la diferencia entre un periodo y otro por cada una de sus cuentas. Como nos dio algunos valores negativos, lo convertimos por medio de la fórmula de valor absoluto de negativo a positivo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, vamos a empezar a determinar cuáles son fuentes y cuáles son usos. ¿Ok? Entonces, empezamos a contemplar. Entonces, sí, y aquí ya básicamente nos centramos es en el valor absoluto, ¿ok? Entonces, caja bancos, ¿qué nos decía la regla? Que eso lo dejábamos simplemente para realizar la validación de si el ejercicio nos había quedado bien o nos había quedado mal. O sea que no podemos tocar esta cuenta. Luego nos dice, ok, bueno, la cuenta que sigue es inversiones temporales. 3 millones positivo. Digamos que esa fue la diferencia, de 3 millones. Entonces, al ser un activo, porque aquí estamos manejando los activos, todo esto son activos. ¿Los activos aumentan en las fuentes o disminuyen en las fuentes? ¿Se acuerdan la tablita que les dije? Toca tenerla presente. Profe, disminuye y aumenta en el uso. ¡Qué bien, María Teresa! Uy, mi chica, están despiertos. ¿Quién? Sí, yo siempre he dicho, yo no sé por qué ponen estados financieros de 8 a 10 de la noche, si a esa hora uno llega muy cansado, pero miren, ustedes están pilas. Y entonces un pasivo, Un pasivo sería si el activo disminuye en la fuente y aumenta en el uso, sería el contrario. Aumenta en la fuente, perfecto, disminuye en el uso. muy bien. ¿Y quién me cuenta el patrimonio?
Patrimonio aumenta en la fuente y disminuye en el uso. Muy bien, ¿quién habló? Ya, María Teresa, ya le conozco la voz. ¿Tú eres Judy? Judy, profe. Ah, ok, perfecto. Listo. Ahí les puse sus punticos a María Teresa y a Judy, ¿ok? Entonces, ¿qué es esto? Básicamente, aquí tenemos nuestra fuente y nuestros usos, ¿ok? Entonces, como los activos aumentan en los usos, entonces el saldo me lo llevo para el uso, ¿listo? Entonces, inversiones temporales, 3 millones de valor absoluto, entonces, o sea, voy a mirar este valor absoluto específicamente en inversiones temporales. Miércoles, no me funciona. Bueno, inversiones temporales, 3 millones. Como como es un activo y ese activo aumenta en el uso, entonces me lo llevo y lo coloco en el uso. 3 millones. ¿Por qué? Porque su diferencia me dio positiva. Eh, ¿Qué hago con las cuentas por cobrar comerciales? La diferencia también me dio positiva. Entonces aumenta en el uso. Me lo llevo para la columna de usos. Pero empiezan a salir aquí cositas. Las cuentas por cobrar a empleados me dieron 4 millones negativos. Entonces eso, como está negativo, me disminuye en las fuentes. Entonces el activo pasa esos 4 millones, aunque el saldo me dio negativo, pero como aquí en el valor absoluto los volvimos todos positivos, entonces yo lo que hago es interpreto el movimiento que me quedó en negativo y como me disminuyó, lo llevo a una fuente, ¿ok? Esta fuente de 4 millones de pesos. ¿Por qué? Porque coincide con estos 4 millones aquí que me dieron en rojo. Es que no sé cómo marcar esto para hacerme entender mejor. Voy a jugar con estos sombreados. Entonces, estos 4 millones que me dieron negativos, esto es 5 millones y estos 3 millones 620 que también me dieron negativos. Entonces, como están negativos, eso quiere decir que me disminuyen las fuentes, entonces me lo llevo para mi columna de fuentes. 4 millones, pero no me lo llevo con el signo porque aquí ya los convertí a positivo. Esto es simplemente para interpretar esos 4 millones en dónde los debo colocar. Entonces, 4 millones negativos me afectan las fuentes, 5 millones negativos me afectan las fuentes, ¿sí? 3 millones 620 me afectan las fuentes. Entonces aquí los tengo bien referenciados. Esos valores que me disminuyeron o que me dieron en negativo en el activo, me los llevo como fuentes. Y todo el resto que me dio positivo, 3 millones, 16 millones, más este millón 250, entonces esos pasan a ser fuentes, a ser usos. ¿Por qué? Porque la regla dice que si aumenta, o sea, si su valor es positivo, los coloco en los usos. Si su valor es negativo, lo coloco en las fuentes. ¿Ok? Esas son las reglas. Ahora, Profe, dime. perdón, yo tengo una pregunta. La regla también me dice que siempre tengo que tomar la fecha mayor, o sea, de 2018 y restarlo con el 2017. Sí, Siempre va a ser así. sí. El último periodo resta el periodo anterior. Ah, ok, listo, gracias. Ok. Entonces, sí, vamos claros hasta acá. Todo lo que sea negativo en activos me representa una fuente. Todo lo que sea positivo en activos me representa un uso. Entonces, todos los valores que aquí tuvimos positivos están acá en usos. Los valores negativos están acá en fuentes. Y este último, que es un valor positivo, va a parar a uso. ¿Listo? Entonces, lo que hago es que sumo. Entonces, esto me da 4, 9 millones, 12 millones 620 mil a nivel de fuentes y estamos viendo solamente el activo corriente. ¿Ok? Entonces, 12 millones 620 de activo corriente contra un uso de 20 millones 620 mil. Aquí no tienen que dar sumas iguales ni nada de eso. Aquí no aplica en este estado. Entonces, ya tenemos aquí nuestras fuentes y usos solamente del activo corriente. El mismo ejercicio lo hacemos con el activo fijo. Entonces miramos 20 millones 930 negativo. ¿A dónde queda? Pues como es negativo, va a parar a una fuente y estos 66 millones, como son positivos, van a parar a un uso. ¿Listo?
6.740.000 negativos pasan a fuentes, 5.140.000 pasan a usos. ¿Ok? Fácil, ¿cierto? Pero hay una condición que nos decía, ojo, con la depreciación acumulada no se meta todavía para hacer estas operaciones. Esa depreciación acumulada la vamos a contemplar como una generación interna de fondos. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer con esa depreciación. O sea que aquí no la vamos a tocar. Y ya van dos cosas que no podemos tocar, que fue la caja y bancos, que se deja para corroborar si el ejercicio nos quedó bien, y la depreciación, que la vamos a contemplar en la generación interna de fondos. ¿Ok? Ya les digo qué hacemos con esa generación interna de fondos. Aquí vamos por pasos. ¿Ok? Entonces, esta es la parte facilísima de este ejercicio, y es todo lo negativo en un activo queda en fuente y todo lo positivo queda en uso. ¿Listo? Esa es la regla. Y ya terminamos nuestro activo fijo. Ahora, hagamos lo mismo con otros activos. Entonces, inversiones permanentes me quedaron en menos 12.500.000, pues me lo llevo para una fuente, menos 2.700.000, pero como son activos diferidos, por allá la regla me decía que los activos diferidos, me voy a devolver a las reglas que decían, la variación en activos diferidos, sumando si es reducción, o sea, si es igual a una fuente, o restando si es un aumento, es decir, un uso. Entonces, ese activo diferido en mi ejercicio nos dice que nos dio valor negativo, es decir, me va a quedar como una fuente, pero esta fuente no va a ser absolutamente nada digamos que aquí lo debo tener en cuenta para llevármelo al momento en que vaya a ser la generación interna de fondos. Miren que ya tenemos dos datos para la generación interna de fondos: la depreciación acumulada y estos activos diferidos. ¿Ok? Entonces, tengo los 12.500.000 más los 2.700.000, me da 15.200.000, y los otros valores que quedaron aquí en la diferencia que me dio positivo, otros activos, 8.290.000 positivos, son un uso. Entonces, solamente en otros activos me llevo como uso 8.290.000 y me quedan los totales: 15.200.000 y 8.290.000 como fuentes y usos en otros activos. Y sumo los totales. Bueno, hay otro, las valorizaciones no aplican en este ejercicio de usos y fuentes. Esas se quedan, no las contemplamos simplemente. Entonces lo que hacemos es, empezamos a sumar el activo corriente más el activo fijo más los otros activos, y eso me da 55.490.000, y la misma operación la hago con usos. El total del activo corriente de usos, el total del activo fijo de usos y el total de otros activos de usos, eso me da 100.590.000 pesos. ¿Ok? Y ahí ya terminamos nuestros activos. Ahora vamos con la siguiente parte, que son los pasivos. ¿Ok? Y los pasivos son al contrario. Entonces, todo lo que me da negativo me lo llevo como un uso, y todo lo que dé positivo me lo llevo como una fuente. Entonces, 2.540.000 como uso, 8.880.000 como fuente, 5.256.000 negativo y 450 negativos son usos, entonces me los llevo para usos. Estos valores que son positivos me los llevo como fuentes y los sumo. Me da el total 22.610.000 por pasivo corriente a nivel de fuentes, y a nivel de usos el pasivo corriente me suma 8.246.000. ¿Listo? Y hacemos lo mismo con el pasivo a largo plazo. Entonces, todo lo que sea negativo va como un uso, y todo lo que sea positivo va como una fuente. ¿Listo? Entonces, esto es un uso, esto es un uso, y estos 800 son un uso. Entonces, aquí me aparece. ¿Listo? Y los 3.100.000, que son los únicos que están en positivo, me los llevo como fuentes. Y me quedan fuentes del total del pasivo, 25.710.000, y los usos en 23.210.000.
Y ahora hago el patrimonio, pero el patrimonio tiene más arandelas. ¿Qué significa eso? Capital social, pues me dio 0, entonces no hago nada. ¿Sí? No, eso no, 0 no es ni positivo ni negativo. La reserva legal y de esas otras reservas, digamos que las vamos a contemplar ahí como para pago de dividendos, ¿ok? Y aquí la empresa dice que decretó un pago de utilidades o dividendos por valor de 9.820.000, ¿listo? Y este valor, la revalorización del patrimonio, es la única que me voy a llevar como fuentes porque me dio en positivo, la contemplo, tiene la misma característica o la misma dinámica que el pasivo. Si da positivo, es una fuente; si da negativo, es un uso. ¿Ok? ¿Qué pasa con la utilidad del ejercicio? Esa no la debo tener en cuenta. ¿Por qué? Porque eso va para mi generación interna de fondos. Y ya vamos a hacer la generación interna de fondos. Y superávit por valorizaciones no aplica para este ejercicio. Entonces, total patrimonio, 5.670.000 en fuentes, ¿sí? En usos no hubo patrimonio. ¿Ok? Entonces, como tengo que sumar el total del pasivo más el patrimonio, me da 5.670.000 más 25.710.000 en fuentes. Entonces me queda un total de 31.380.000. Y en usos, como no hubo patrimonio, entonces me traigo solamente el total de usos en el pasivo, me da 23.210.000. Y ahora viene la parte más chévere, que es organizar en usos y fuentes de acuerdo a lo que nos decía esta diapositiva. Entonces, para fuentes, haga sume, 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 y luego sume y sume, y a lo último coja ese 1, el 2 y el 3 y súmelos y eso le va a dar el total de fuentes. Y ya ahí empezamos a depurar nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar acá? Entonces tenemos la siguiente tablita. Vamos a hacer ya lo que es nuestra elaboración de nuestro estado de fuentes y usos. ¿Ok? Entonces, tenemos la distribución de fuentes y usos entre generación interna de fondos, entre el corto plazo y el largo plazo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son nuestras fuentes de recursos? Básicamente se dividen en 3, que son la generación interna de fondos, las fuentes de corto plazo y las fuentes de largo plazo. Eso es mis fuentes de recursos. ¿Listo? ¿Qué me llevo acá para esta tablita de generación interna de fondos? Pues básicamente voy a traerme, y esto me lo hice el ejercicio, ¿no? Entonces voy a mirar la diapositiva. Generación interna de recursos. Me dice, usted lo primero que se debe traer es la utilidad o pérdida neta del ejercicio, pero del último periodo. Bueno, entonces busquémosla. Del último periodo, entonces me voy a la parte de patrimonio, en donde está la utilidad del ejercicio del último periodo, y me dijo que la utilidad fue 21.650.000. ¿Ok? Por eso está marcada como generación interna de fondos. Entonces me llevo esos 21.650.000. Aquí lo tengo. ¿Sí fue claro de dónde extraje ese valorcito? Sí, profesor. Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces ya tenemos el primer dato de nuestra generación interna de fondos. Ya sabemos de dónde trajimos la utilidad neta. Ahora la diapositiva me dice, bueno, pero no es el único valor, tiene que traerse la variación de la depreciación acumulada. Bueno, la variación, o sea, la diferencia entre el 2018 y el 2017. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está la depreciación acumulada? Aquí está la depreciación acumulada. Bueno, y la diferencia, que es esta, entonces me dice, la diferencia en depreciación acumulada es de 23.100.000 pesos, pero me llevo el valor absoluto, no me va a llevar el negativo, ¿no? Me llevo este valor absoluto, 23.100.000. ¿Listo? Aquí está. Perfecto, entonces ya me traje fue la variación de la depreciación, porque eso es lo que me dice la regla para desarrollar el ejercicio. Y por último me dice la diapositiva, me dice, y traigas entonces la variación en activos diferidos. Entonces me voy a mis activos diferidos y digo, bueno, me debo llevar es la variación de esos activos diferidos, ¿ok? Entonces, esa variación me dio 2.700.000. Aquí la tengo, mis activos diferidos. La diferencia fue
estos 2.700.000 que tengo aquí en rojo, pero como los convierto a positivo, entonces me llevo esos 2.700.000 a mi variación en amortización diferida. Y lo sumo. Y eso ya me da el total de la generación interna de fondos, que me da un valor de 47.450.000 pesos. ¿Ok? O sea, hasta ahí. Dime, dime. ¿El valor absoluto? Perdóname, no te escuché muy bien. Siempre vamos a tomar la columna del valor absoluto. Sí. Nosotros lo que hicimos, la diferencia, ustedes dirán, pero ¿qué bobada hizo una diferencia para después pasarla a positivo? No, es que esa diferencia nos indica si esto me da un negativo y es un activo. Yo ya sé que los negativos van para los usos, que los positivos van para los usos y que los negativos van para las fuentes. Entonces, por eso tengo esta columnita de diferencia. Después lo que hice fue convertirlo a valor absoluto porque los valores que en realidad me llevo para acá son todos positivos. ¿Ok? Entonces, aquí realmente estas son las cifras que yo me llevo. Pero con esta columna de diferencia, yo sé, es negativo. Entonces, y es un activo, pum, lo llevo a una fuente. Si es positivo, como es un activo, eso es un uso. Y así lo hago también con el pasivo. Esta columna es simplemente para ubicar los valores dependiendo si son usos o fuentes, pero todo depende de su signo. Por eso tengo esa columnita ahí de diferencia. No es para nada más, porque a la larga después la convierto todo a positivo, porque los valores que me llevo para el estado de fuentes y usos son todos positivos. ¿Ok? Entonces aquí, ya sumando esa generación interna de fondos, me da un total de 47.450.000. Entonces ya sacamos el primer ejercicio, el primer componente. ¿Listo? Luego me dice, bueno, ahora calcule las fuentes de corto plazo, es decir, lo que es el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Listo? Pues hagámosle. ¿Qué nos dice la diapositiva? Fuentes de corto plazo. Entonces, toda la reducción en activos corrientes, pilas, no se meta con caja y bancos. Entonces vamos a mirar cuáles fueron las reducciones en activos corrientes. Entonces, lo primero es cuentas por cobrar a empleados. ¿Disminuyó? Sí, me dio menos 4 millones. Entonces me llevo esa cuentica, pero con valor positivo. ¿Ok? ¿Qué otra disminución tengo en el activo? 5 millones de inventario de productos en proceso, 3.620.000 en inventario en tránsito. ¿Qué más me disminuye? Pero estamos viendo en activo corriente. Entonces solamente en activo corriente me disminuyeron esos tres. La cuenta por cobrar a empleados, el inventario de producto en proceso y el inventario en tránsito. Esos tres valorcitos me los llevo acá en mis fuentes de corto plazo. ¿Ok? Ahí están. ¿Listo? Y me dice, no solamente activo corriente, vaya y traiga también el pasivo corriente, porque estamos hablando de corto plazo. Bueno, entonces me bajo para mi pasivo. Digo, ¿dónde está el pasivo corriente? Entonces ahí voy a mirar todas las disminuciones. Entonces, digamos que aquí en este caso, el pasivo, voy a coger, son las diferencias que me dieron positivas. ¿Ok? Entonces, me puedo llevar aquí. Bueno, claro que aquí yo hice una cosa que es más complicada y fue buscar los signos negativos acá, pero tan bobo. Yo pude haber cogido todas las fuentes. Estas fuentes son las fuentes precisamente el cuadrito se llama fuentes de corto plazo, activo corriente, entonces traigo mis fuentes de corto plazo. Estas tres fueron las cuentas por cobrar, la materia prima y la materia en proceso. Estos tres, ¿ok? Y ahora me traigo las fuentes de mi pasivo corriente. ¿Cuáles son? Estos cuatro. Las obligaciones financieras en 8.080.000, ¿sí? Los acreedores varios por 5.530.000. Entonces aquí están, acreedores varios, 5.530.000. Los impuestos por pagar, 8.290.000 están en fuentes, entonces 8.290.000 y otros pasivos corrientes en 710.000, aquí están. Listo, o sea, nada más tomé mis fuentes de activo corriente con mis pasivos
con mis fuentes de pasivos corrientes y los represento en esta segunda casilla. Y lo sumo. Eso me da 35.230.000. Ahí ya tengo mi total de fuentes de corto plazo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿cómo lo ven? ¿Está muy enredado? Un poquito, profe. No me digan eso, ¿en serio? Profe, sí, sí, estaba un poquito enredado. ¿Verdad? Pero, bueno, Profe, pero ni esa se hace igual por cuenta. Lo que yo estoy viendo es que tú pasas los 4 millones en el primero, los 5 millones en el segundo y así. sí, exacto. Pero digamos que es más fácil, como yo aquí ya tengo mis dos columnas, tanto de fuentes y usos, y aquí el ejercicio me dice, ok, el primer cuadrito se llama generación interna de fondos. Entonces ya los habíamos identificado desde antes. Pero de aquí en adelante todo es extraer los datos de estas dos columnas, de fuentes y usos. Entonces, fuentes de corto plazo, ¿qué son? Activo corriente y pasivo corriente. Ah, listo, este es mi activo corriente. Todo esto es mi activo corriente, entonces me llevo estos tres, que son fuentes, ¿ok? Estos tres pasan acá directamente, que son estos tres. ¿Listo? Y a nivel de pasivo corriente son estos 4 ítems. Entonces me los llevo acá, que se llaman obligaciones financieras, acreedores varios, impuestos por pagar y otros pasivos corrientes. Y los sumo. Simplemente sumo esas fuentes de corto plazo. Después me meto con los usos. Ahorita solamente estamos trayendo las fuentes. Ya trajimos las de corto plazo, ahora vamos a traer las fuentes de largo plazo. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes? Entonces, de largo plazo me dice que son los activos fijos y otros activos. Entonces me llevo mi fuente de 20.930.000, 6 millones, perdona, dime. Perdón, es que tenía el micrófono abierto, Ah, que no, las edificaciones y los muebles y enseres. perfecto, bien, muy bien. Estás conectada, chévere. Entonces, 20.930.000 y los muebles y enseres de 6.740.000, esos me los llevo directico para mis fuentes de largo plazo. ¿Ok? Ahí están. Y debo mirar también lo que son tengo que mirar mis otras fuentes de largo plazo desde el punto de vista de mis activos, de mis pasivos. ¿Ok? Entonces tengo acá eh, los 12.500.000, perdón, no me llevé estos otros activos en inversiones permanentes. Estas no me las había llevado, que son 12.500.000. Me las tengo que llevar también para allá. Disminución en inversiones permanentes, 12.500.000. Y luego vienen las del pasivo a largo plazo, que son estos. ¿Ok? Pasivo a largo plazo, solamente tengo en fuentes las obligaciones laborales por 3.100.000. Entonces me las llevo. Obligaciones laborales, 3.100.000. Y en el patrimonio tengo unas fuentes que suman 5.670.000. No, perdón. Estos son solamente obligaciones laborales. Ahí ya me perdí. Aquí. Esta. Teníamos el aumento de las obligaciones laborales por 3.100.000, que es esta. ¿Ok? Que es este valor, y ya me lo llevé para mis fuentes de largo plazo. Y debo llevarme estos 5.670.000 de revalorización del patrimonio porque no lo puedo dejar ahí solo. ¿Ok? Entonces me lo llevo, como es una fuente a largo plazo, me la llevo también para esta fuente de largo plazo y coloco ahí mi aumento de revalorización de patrimonio 5.670.000 y sumo. Y eso me da las fuentes a largo plazo 48.940.000. Y el ejercicio me dice, ahora sume el total de la generación interna de fondos, súmele el total de las fuentes de corto plazo y súmele el total de las fuentes de largo plazo. Y eso le da el total fuentes de 131.620.000. Ahí ya cubrimos toda esta columna. Ya nos llevamos esos datos para cada uno de nuestros cajoncitos, tal y como lo debemos organizar. Y luego nos queda nuestros recursos, o sea, cuáles son los usos de corto plazo de nuestros recursos, nuestros usos de corto plazo y nuestros usos de largo plazo. Y ahí ya vamos terminando el ejercicio, que es, mis usos de corto plazo son mis activos corrientes,
que son estas tres cifras. Entonces, 3 millones, 16 millones y 1.250.000 me lo llevo. 3 millones, 16 millones 300 y 1.250.000, que son mis usos de corto plazo. Y me debo llevar mis pasivos corrientes, que son esta sección de pasivo corriente. Pero solamente mis usos, que son estos tres. Ay, perdón. Que son estos tres. ¿Listo? 2.540.000, 5.256.000, que están aquí, y 450.000 pesos. Esos valores son los que me lleva acá como usos de corto plazo. Y lo que hago es que los sumo, y eso me da 28.866.000, tal cual como hicimos en la parte de arriba. Y ahora hacemos lo mismo con los usos de largo plazo. Entonces, nuestros usos de largo plazo son nuestros activos fijos y nuestros otros activos. Entonces tenemos acá 66.540.000 de maquinaria y equipo. Aquí está, 66.540.000. Me llevo también estos 5.140.000 de vehículos, me los llevo. Aquí está, 5.140.000. Aumento otros activos, 8.290.000, que es este, 8.290.000. Y ya me traje los usos de largo plazo de mis activos. Y ahora me debo llevar los usos de mis pasivos, o sea, de mi pasivo a largo plazo. ¿Ok? Entonces me llevo estas cifras, estas tres cifras. Entonces, usos de largo plazo. Disminución de obligaciones financieras, 9 millones. Disminución de cuentas por pagar a socios, 5.164.000. Y disminución de otros pasivos no corrientes, 800.000 pesos. Y luego, debo contemplar acá un aspecto muy importante que me dio el ejercicio, y es esta partecita, que me dice, la empresa decretó un pago de utilidades o dividendos por valor de 9.820.000. Ese dato lo debo incluir acá, de último, dentro de mis usos de largo plazo, ¿ok? Y ya sumo. Entonces, todo esto me da total usos a largo plazo, 104.754.000 pesos. Y la regla me dice que debo sumar los de corto plazo y los de largo plazo, y eso me da total usos, 133.620.000 pesos. ¿Ok? Profe, ¿pueden mostrar la última parte porque no se mira? Ay, perdóname, que no se ve, disculpa. Eso, ahí ya. Gracias. ¿Ya se ve? Ah, bueno. Perdón. Entonces, ya hicimos entonces nuestro ejercicio. Ya cuadramos cada uno de nuestros, primero nuestra generación interna de fondos, luego nuestras fuentes de corto plazo, nuestras fuentes de largo plazo, nuestros recursos, nuestros usos de corto plazo y nuestros usos de largo plazo. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tomamos el total de fuentes, que fue 131.620.000, y le vamos a restar estos 133.620.000. La diferencia entre esos dos me da 2 millones. ¿Ok? Restar este valor, este total de fuentes, 131.620.000, le resto este total de usos, 133.620.000, y me da 2 millones, pero negativos. O sea, estoy por debajo, estoy perdiendo en este momento. ¿Y cómo me dice la regla que debo validar si en efecto me dio bien o me dio mal? Entonces, debo tomar el total de las fuentes menos el total de los usos. Ya lo hice y me dio menos 2 millones. Y luego le debo sumar el total, el saldo del periodo anterior de caja y bancos. El saldo del periodo anterior de caja y bancos. Entonces me voy para caja y bancos. El saldo del periodo anterior, este es el 2018 y este es el 2017, el saldo del periodo anterior es 4.320.000 de caja y bancos. Entonces me llevo ese valor, 4.320.000, lo coloco acá, saldo de caja del periodo anterior, 4.320.000, y me dice
Eso me debe dar igual al saldo final acumulado, que debe coincidir con el saldo de caja y bancos del último periodo. Entonces, me dio saldo, bueno, restando esto, menos 2 millones, le resto los 4.320.000 positivos, me da un saldo positivo de 2.320.000. Me tiene que coincidir con el saldo del último periodo de caja bancos. El último periodo es 2018, el saldo de caja bancos es 2.320.000. O sea que sí nos dio. ¿Listo? Entonces nos da ese valor. ¿Y qué es esto básicamente? Es coger todo caja y bancos, mírelo, caja y bancos tenía estos 2 millones negativos, que es la diferencia, estos 2 millones. Me llevo le resto el saldo del periodo anterior, 4.320.000, y me da 2.320.000. Entonces, solo con esta cuenta de caja de bancos, con esto es que puedo corroborar, es decir, ahí yo ya sé que lo que tengo en caja y bancos, puedo determinar cómo fue mi estado de usos de fuentes y usos, ¿ok? Digamos que teniendo las reglas claras, es muy fácil desarrollar el ejercicio. Por eso les digo, es bien importante contemplar esta casillita de diferencia, que aunque uno puede ser que no, que en algún momento uno diga, ay, qué bobada, eso no sirve para nada porque aquí lo vuelve positivo, pero digamos que visualmente me permite identificar, me dio negativo, esto es una fuente, me dio negativo y es un activo, eso es una fuente, me dio positivo y es un activo, eso es un uso. Y así los voy clasificando. Y ya una vez teniendo esto organizado, estas dos columnas, ya es simplemente acomodarlas de acuerdo a las reglas que me da el slide. Y ahí yo ya voy acomodando mis valores. ¿Cómo les pareció? Es de tener cuidado, profe. Sí, digamos que elaborar cualquier estado financiero requiere mucho detenimiento. Hay que prestarle mucha atención al tema. Pero vuelvo y digo, este es un estado netamente interno. Esto ustedes únicamente lo van a utilizar como gerentes, simplemente para saber de dónde provienen las fuentes y en qué están invirtiendo esas fuentes, en qué uso le están dando esas fuentes. Es básicamente eso. No es que sea un estado que nos pide el estándar internacional ni nada de eso. No, es simplemente para llevar un control al interior de la organización. ¿Ok? Les voy a subir este archivo en Excel y la presentación en PowerPoint para que tengan los dos componentes y puedan estudiar de eso. Obviamente yo no les voy a preguntar esto en el examen, ni mucho menos. El examen va a ser muy parecido al como fue el primero y va a ser fácil. Entonces, pues no es para que se afanen. Y digamos que de este estado financiero, pues no hay ningún taller, no hay ningún ejercicio, es simplemente cultura general para que ustedes lo contemplen y en el desarrollo de su ejercicio profesional se acuerden por allá que, ay, yo me acuerdo de ese señor que dictaba clase de 8 a 10 un jueves, qué mamera, ese decía por allá que había un estado que me servía, pues se va a acordar de este estado y lo va a poder utilizar, ¿ok? Profe, pero el video también lo va a subir, ¿cierto? Va a compartir los tres. Sí, claro. Sí, la grabación de esto, de esta presentación y el Excel y la diapositiva. ¿Ok? Eso, profe, muchas gracias. No, a ustedes. Les agradezco mucho y pues nada, tengan presente el examen que es este fin de semana y la entrega del taller, de los talleres para el 24. ¿Ok? Bueno, profesor, muchas gracias. No, a ustedes. Cuídense mucho, descansen y nos vemos en 8 días. ¿Ok? Gracias, profe. Feliz noche. Bueno, profesor, Gracias. 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 Cuídense mucho. Gracias, Gracias, profesor. buenas noches. Chao. Ok, chao.